Bueno, un cordial saludo a todos nuestros televidentes de Pasión por Santa Marta. Qué grato es contar con la presencia de todos ustedes. Quiero decirles que las mujeres siguen siendo punta de lanza en el departamento del Magdalena, siguen dejando en alto nuestro departamento, representándonos sobre todo en la política, y es por eso que hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Molina Campo. Ella es abogada, es especialista en Derecho Administrativo, es aspirante a la gobernación del Magdalena por el partido de la UD, fue concejal y también actualmente es diputada del departamento del Magdalena, a quien le damos una cordial bienvenida. Doctora, gracias por estar con nosotros y gracias por este tiempo. Adela, a ti, gracias por invitarme a tu programa y es un gusto, aquí estoy, libro abierto para todas las preguntas. Bueno, yo quiero preguntarle, iniciar esta entrevista preguntándole cómo nace. Tengo información de que usted era abogada en el transporte, en el sector del transporte. ¿Y cómo nace esa necesidad de ser una funcionaria pública, de entrar a la política? O sea, ¿a partir de qué momento uno deja el escritorio y dice, no, yo voy a ser funcionaria pública y voy a trabajar por los derechos de los demás? ¿En qué momento? ¿Cómo se formó eso en su cabeza? Bueno, Adela, tengo que contarte que sí, como bien dice, yo era la abogada del Ministerio de Transporte, tenía 7 años desempeñándome acá y un día le dije a mi marido, voy a ser concejal de la ciudad de Santa Marta. Pero ¿cómo nació esa idea? Ya te cuento, yo veía los debates desde mi promoción en la universidad, fue política. De hecho, recuerdo una anécdota que me demoré un semestre para graduarme porque un compañero en ese momento aspiró al consejo y yo dejé a un lado el tema de mi sustentación de tesis por irme a acompañarlo a hacer política. Esa promoción sacó varios candidatos al consejo y me dediqué a eso y me gustó. En ese momento la ciudad de Santa Marta tenía un alcalde que era el señor Carlos Eduardo Caicedo y comencé a estudiar todo esto del TUS y estando en transporte y decía, Dios mío, ¿por qué está pasando esto en la ciudad de Santa Marta? Y yo dije, yo quiero estar ahí. Y le dije a mi marido, yo quiero ser concejal. Estábamos de viaje, me acuerdo tanto, y me dijo que yo estaba loca y él pensó que yo no era capaz de renunciar. Ese día era un domingo, llegamos a Santa Marta y el lunes yo redacté mi carta de renuncia y la pasé. Mi jefe no me la quería aceptar. Me dijo, ¿tú por qué vas a renunciar? Y yo le dije, doctor, porque voy a ser concejal de Santa Marta, y se echó a reír en mi cara. Me dijo que yo estaba loca, que dejara de ser irresponsable, que yo era una mujer brillante en lo que hacía, que la institución iba a perder una gran persona. Y no me la quería aceptar. Pasó toda la mañana y a las 11 yo llegué a la oficina y le toqué y le dije, jefe, necesito que me acepte la carta de renuncia, si no me tocará masársela al ministro a Bogotá. Ya él vio que era en serio y me dijo, con el error de mi alma, te la acepto, pero estás perdiendo una gran oportunidad. Yo inmediatamente tomé una foto, se la mandé por WhatsApp a mi marido y me dijo, ¿qué hiciste? Fue lo que me escribió. Duró un mes exactamente en silencio. Salí de mi oficina y llegué aquí a esta casa, que es la casa de mi mamá y mi papá. En ese momento le dije a mi papá, renuncié. Los ojos se le abrieron y me dijo, ¿por qué, hija? Yo le dije, porque voy a ser concejal de la ciudad de Santa Marta. Me dijo, loca, irresponsable, estás ahogada. Nosotros no tenemos apellido, ¿de a dónde, Elizabeth? Vamos a buscar votos para que tú llegues a ser concejal. Y yo, sí puedo. Me dijo, siempre tu rebeldía, mi mamá, mis hermanas. Bueno, yo salí solita durante todo ese mes a visitar a los amigos, a la gente que yo conocía y les preguntaba, ¿qué te parece mi nombre al consejo? Todo el mundo, no, sí, Elizabeth cuenta con eso. Después de un mes, pues mi papá y mi marido vieron que la idea no se me pasó. Me sentaron un día y me dijeron, ven acá, ¿qué has hecho? Y yo le dije, yo he organizado esto. ¿Y qué partido? Le dije, no tengo partido, estoy viendo, he visto unas listas por firma que veo la opción, que me facilita todo. Y bueno, se metieron en el cuento y comenzó toda la familia a sumarse. Esto fue un trabajo de familia. Mi marido se puso la camiseta y logramos llegar al consejo. Yo fui por un movimiento de firmas que se llama Otra Santa Marta es Posible. De hecho, fui la única concejal de ese movimiento que sacó la credencial. Llegamos al consejo. Ser concejal no es fácil. Esto es un gremio político, es machista. En ese momento solamente 2 mujeres de 19 concejales hacíamos parte del Consejo de Santa Marta. Pero yo llegué a aprender, siempre he sido una mujer radical, de posiciones, de palabra. Aquí en mi casa me han enseñado valores
que la palabra tiene un valor, que los principios no se negocian, que tienes que ser sincera. Yo no sé si es una virtud, es un pecado mío, que yo prefiero decir la verdad y decirte un no, decirle un no a la persona si no puedo. Claro. Entonces yo creo que eso ha sido un éxito en mi vida, no solamente político, sino en mi vida diaria, en mi vida profesional, en mi vida como esposa, en mi vida como jefe, cuando he sido jefe en muchas cosas. Yo digo la verdad y digo lo que pienso, no me cohíbo, sin anestesia, como dice uno, digo las cosas. Hicimos todo este ejercicio, comenzamos a trabajar y el día de las elecciones, gracias a Dios, con la ayuda de la gente que confía en mí, logramos sacar 2.162 votos, que comenzó mi sueño de entrar e iniciar en la política. Pero ¿cómo se logró eso? Porque usted era una persona que venía del sector privado prácticamente, si se puede decir, bueno, era público porque estaba en el sector como de transporte, pero ¿cómo logró eso? ¿Cómo logró en tan poco tiempo, no siendo una persona política, llegar al corazón de los amarios? ¿Cómo se logró eso? ¿Dónde cree usted que radicó el éxito de esa campaña? Porque tener todos esos votos, uno se pregunta, ¿cómo lo hizo? Adela, yo pienso que los amarios en ese momento querían caras nuevas, ser mujer además, y siempre mostré mi entereza, ser radical, decir la verdad, y mostré ser yo. Yo no oculto quién soy yo, y llegué con propuestas y con iniciativas. Yo decía, es que aquí hay que aprender a denunciar, aquí hay que aprender a decir y descubrir todo lo que está pasando en la ciudad de Santa Marta, atreverse a levantar la voz. Y la gente quería eso, es el sentir, no quería, la gente quiere eso hoy, y lo he demostrado desde mi currículum y como diputada. Y bueno, fue un trabajo, vuelvo y te digo, en equipo, fue un trabajo que mi nombre cayó bien, mostrar de dónde venía. Yo vengo de una familia humilde. Mi papá... ¿Cómo era Elizabeth cuando niña, en el colegio, en la adolescencia? Usted acabó de decir ahorita que su papá, cuando usted le dijo que iba a ser el concejal, él le dijo, usted es una rebelde, y eso muestra muchas cosas. Entonces queremos conocer un poco sobre eso. ¿Cómo era Elizabeth? ¿Cómo es el carácter? ¿Cuáles son las fortalezas de Elizabeth y las debilidades? A ver, yo soy la menor de 4 hermanas. Como dice mi mamá, fui un accidente. Después de 8 años quedó embarazada, fue un descuido y aquí está el descuido. Y bueno, siempre dije lo que pensaba. Mi papá era una persona radical, pero siempre nos enseñó los valores y era la que yo decía a mi papá, no, es que no está bien. Cuando pasaba ciertas circunstancias en la casa, mis hermanas mayores me miraban y te toca a ti responder o defendernos, o cuando no había un permiso. Yo le decía, pero ¿por qué no hay permiso? Si todas hemos respondido, estamos juiciosas, no perdimos el año, ¿por qué no hay permiso? ¿Cuál es la razón? O sea, yo siempre cuestionaba. Lo confrontaba. Siempre. Y a mi mamá también. Yo decía, mamá, ¿pero por qué? O sea, siempre era un por qué. También acataba, pero siempre daba mi punto de vista. Entonces, cuando pasaba una circunstancia o había que tomar una decisión familiar, mis hermanas volteaban y me miraban, ¿con qué vas a salir? Y siempre esa particularidad la he tenido. En el colegio, como dice mi mamá, quería estar en todas las actividades. No fui la mejor estudiante, pero no fui mala. Yo recuerdo que a mí me encantaba estar actualizada. Teníamos una clase, profesor Peña, que era de sociales, y él era una clase participativa, era amena. Él nos dejaba hablar de cada tema que tú querías, y yo me preocupaba cada vez que teníamos esa clase de llevar un tema, de leer el periódico, de ver una noticia, y discutía. Y un día me pregunta, ¿cuál es tu sueño en la vida, Elizabeth? Y en esa época yo recuerdo que nos pusieron a hacer un ensayo. Yo le dije, yo voy a ser presidente. Me dije, ¿presidente de qué? Le dije, de Colombia. Entonces se reía y mis compañeros decían, no, pero es que ella sueña mucho. Y hoy me encuentro con varios compañeros que ya estuvimos en una integración del colegio y me decían, oye, ¿y te metiste por la política? Y yo, bueno, yo lo dije ese día en el ensayo, pero hoy vamos en camino a hacer una carrera política. Esto no quiere decir que voy a ser presidente, pero ahí va. Ahí vamos haciendo carrera política. Poco a poco. En el colegio, yo me gradué del Liceo del Caribe, un colegio mixto. Teníamos un rector que era el profesor Guerra,
Reconocido aquí en el departamento. Reconocido en la ciudad y en el departamento, un colegio estricto, en buen nivel académico. Pero yo le decía al profesor Guerra, es que usted ve que es como machista. O sea, que usted lo confrontaba también. Sí, un día teníamos la emisora en el colegio y recuerdo un día que una compañera dijo, hoy ya organizó una reunión con el rector y para que hables tú. Y yo le dije, ¿cómo tú organizas la reunión y voy a hablar yo? Es que tú eres la que tienes que hablar. Y éramos todas las mujeres. El profesor Guerra tenía una particularidad de ser estricto. La falda tenía que ir encima de la rodilla, las medias arriba. Y siempre decía, es que las niñas, él hablaba así, las niñas tienen que ser rectas, no provocar a los niños. Y yo le dije un día, pero es que a mí me parece falta de respeto que usted diga que estamos provocando a los niños. O sea, ¿cómo hago si la sudadera me queda pegada y se me ven las piernas? O sea, era imposible. Entonces todo el mundo me decía, ya va la revolucionaria, ya va la revolucionaria. Y eso que liderazgo comencé a tenerlo. Me inclinaba más de andar con los hombres que con las mujeres. Mi grupo de estudio eran pocas las mujeres. Mi casa siempre vivía llena de mis compañeros. Mi mamá me decían, hoy toca... amiguera. Sí, mi mamá, mejor dicho. Y decía, hoy toca en tu casa. Entonces todos querían venir a estudiar acá. Que tu mamá nos haga la sopa, que tu mamá nos haga... Y ella se prestaba para todo eso. Ahora que usted menciona a su señora madre, háblenos de sus padres, quiénes eran, cómo hicieron para llevarlas a ustedes. Usted dijo que eran varias hermanas para llevarlas, ¿cómo se sustentaban? A ver, mi papá le tocó duro, 4 mujeres, 4 pensamientos diferentes, usábamos cada uno un champú diferente. Mi papá era conductor, trabajó varias entidades aquí en la ciudad de Santa Marta. Mi mamá ama de casa, pero yo le digo que parece una turca. Mi mamá es excelente vendiendo todo y yo creo que eso se lo aprendí. Yo desde chiquita vendía chocolate, vendía una cosa y ellos me alcahueteaban todo eso y me enseñaron a ser responsable. Lastimosamente mi papá murió el año pasado, algo que cambió mi vida, me ha marcado mucho, lo extraño. El año pasado me tocó enfrentar mucha situación, creo que fue el año más difícil para mí. Lo recuerdo como un gran hombre, una persona que se dedicó a trabajar. Él era guajiro de San Juan del Cesar y en unos carnavales vino a Santa Marta y conoció a mi mamá. Mi mamá es Samaria, mi abuelo era del Banco Magdalena y se repitió la historia. Mi abuelo vino un día a Santa Marta y conoció a mi abuela, se quedó. Mi papá le pasó lo mismo en unos carnavales, en una fiesta, en la casa de mis abuelos. Se conocieron, se enamoraron, se casaron. Mi mamá salió embarazada enseguida. Mi hermana mayor, que se llama Matilde, no vive aquí en Santa Marta. Ella se fue a estudiar a la Universidad de Pamplona. Allá se casó, se quedó allá. Mi hermana, la segunda, fue la que me hizo tía cuando tenía 10 años, que es mi sobrina mayor, que hoy es abogada también, especialista en derecho laboral. Mi hermana Adriana, que es la tercera, tiene 2 niños, Daniel y María Camila, que son mis sobrinos chiquitos, y pues yo que no tengo hijos, tengo 2 perros, que los amo y los adoro. Y bueno, mi papá se esmeró muchísimo, trabajó como ningún otro y siempre nos inculcó que teníamos que estudiar, que era la única herramienta que él nos podía dar. Yo veo que cuando hablamos de su señor padre, pues usted es muy sensible hasta llegar a las lágrimas. ¿Qué es lo que más recuerda de él? ¿Qué es lo que la ha marcado tanto de su señor padre? Mi papá no solo era mi papá, era mi amigo, era mi cómplice, era mi confidente, cualquier cosa, buena o mala, la única persona que la sabía era mi papá. Claro. Mi papá me acompañó en todas mis aventuras, en todo, él confiaba en mí. De hecho, ahora lo último que se enfermó, mi papá le dio cáncer hace 17 años, yo me entregué a esa enfermedad, de hecho nos dieron 5 años de vida y todos los días yo leía y me decían, hay un médico en Bogotá, hay un médico en tal parte.
y yo todos los esfuerzos los hacía y lo llevaba. Claro. Y yo creo que eso nos permitió Dios tenerlo 17 años más. Sí. Vivimos procesos de radioterapia, de quimioterapia, eso fue en el 2008, lo descubrimos en el 2007. Mi papá un día me dijo, hija, siento que no puedo orinar bien. Y no le dijo a nadie, y yo me puse a leer y yo dije, Dios mío, esto es la próstata. Y fuimos a hacernos los exámenes, lo acompañé, él no quería decirle nada a mi mamá ni a mis hermanas, y un día me llegó la biopsia al Ministerio de Transporte, la hicimos en Barranquilla y sin ser experto, de 10 muestras tenía 7 áreas comprometidas. Sentí ese día que el mundo se me iba a acabar, pero también tuve la valentía, él me dijo, manejémoslo los dos. Él no sabía, yo nunca le dije qué tan grave habían salido los exámenes y me recomendaron un médico en Barranquilla que lo amo y estaré agradecida, que se llama el doctor Armando Juliao Riseñor. Un amigo me ayudó a conseguir cita porque era imposible, tenía la agenda copada y fui con mi papá. Recuerdo que ese día me habían pagado mi sueldo y me fui. Mi esposo era mi novio en ese momento y le dije, tengo este problema, y me dijo, dale, hagamos lo que haya que hacer. Y me fui. Cuando estaba allá, pues ya le hicieron el examen del tacto y el médico me dijo, cuando yo te dije que por teléfono lo que me leíste que podíamos operarlo, hoy te digo que no lo puedo operar, tiene comprometida el área de recto y es dañarle su calidad de vida. Claro. Tu papá es un hombre todavía fuerte, joven, y yo, mientras que mi papá se cambiaba, pues yo me puse a llorar. Y él me dijo, ¿quieres que te ayude a decirle? Y yo le dije, sí, doctor, no soy capaz. Entonces el médico le dijo, mire, señor Aníbal, usted tiene esto. Su hija no le ha querido decir nada porque por teléfono yo le aconsejé también que no le dijera y que lo operáramos sin que usted supiera qué era. Pero hoy usted tiene que tomar una decisión. Entonces mi papá me vio llorar y me volteó y me dijo, hija, ¿por qué vas a llorar? ¿Por qué tienes miedo? Vamos para adelante. ¿Qué hay que hacer, doctor? Yo no me voy a morir de esta enfermedad, y lo cumplió, él no murió de eso. Yo estoy dispuesto y va a ser duro, pero estoy dispuesto. Bueno, yo sentí como que en vez de darle aliento yo a él, él me lo dio a mí. Salimos del consultorio y me dijo, hay que hablar con tu mamá, vamos a decírselo de la mejor manera. Mi mamá tiene una personalidad que es hasta inocente. Mi mamá, yo le digo que a veces yo me siento en la mamá de ella. Mi mamá es muy noble, ella vive su mundo y a mi papá le encantaba eso. O sea, él, entre mi mamá menos supiera de las cosas, claro, él era feliz, me decía, déjala tranquila. Por ese día sentamos a mi mamá y a mis hermanas, y mi hermana mayor miró y me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Yo le dije, ya hicimos. ¿Cómo así que ya hicimos? Ya yo lo llevé, tenemos esto, necesitamos comenzar el tratamiento de radioterapias. Me puse a averiguar y bueno, aquí en Santa Marta había en la Mar Caribe muy buenas máquinas, muy buenos médicos, pero había una tecnología en Barranquilla. Yo inicialmente quería y me le impuse que fuera en Bogotá, y él me decía, hija, no podemos. Y yo le dije, sí podemos, lo que haya que hacer se hace. Y me dice, hija, es costoso y no es justo que tú asumas esto hoy. Y bueno, decidimos que él me dijo, por tu mamá, las quiero seguir viendo, son 3 meses que me toca separarme de ustedes, es más cerca a Barranquilla. Y la EPS me ayudó muchísimo y bueno, se decidió que en Barranquilla. Fueron 3 meses duros, 3 meses que mi mamá se fue con él porque todas trabajábamos. Y al mismo tiempo usted vivía ese proceso y la veíamos en la asamblea también peleando. En ese momento todavía trabajaba en el ministerio. Ah, en ese momento estaba en el ministerio. Todavía trabajaba en el ministerio. Y bueno, mi vida cambió. A partir de ese día yo sentí que tenía que asumir más responsabilidades, no solamente económicas. Era la única que vivía aquí con ellos. Ya mis hermanas tenían su hogar, la mayor no vivía acá. Y me sentí con más responsabilidad y sobre todo que era mi papá, o sea, mi papá era todo para mí. Y bueno, nos fuimos, mi mamá se fue, buscamos un sitio donde se quedaran en Barranquilla. Las primeras radios fueron duros, el genio le cambió, débil, me decía que no le iba a aguantar.
Mi mamá lloraba todos los días. Yo salía de trabajar a las 5 de la tarde y mi novio me veía bajo de nota, que es mi esposo, y me decía, vámonos para Barranquilla ya. Y yo me iba para Barranquilla y él me veía, yo lo veía, era como recargar. Mi mamá descansaba un poquito y salía otra vez al día siguiente a las 6 de la mañana porque tenía que trabajar a las 8 de la mañana. Hubo un día que recuerdo, me dijo, me quiero morir, esto es muy duro. Y yo le decía, no, tú no puedes rendirte, no nos puedes dejar sola. Dale gracias a Dios que tenemos hoy, que hagas un tratamiento, mucha gente no tiene esta oportunidad. Así es. Y después con el tiempo ya venía los fines de semana, cuando él estaba en la casa, todas nos esmerábamos porque estuviera bien y salimos adelante. Fueron más de 45 radioterapias y todo comenzó y volvió a la normalidad después de esto. 17 años que mensual, sagradamente, yo era responsable, era como cuando tienes que pagar un servicio, el chequeo de mi papá. Era como el sustento. Sí, era la columna. Yo viví esto de verdad a la par y me imagino que emocional y también en tiempo y también en la parte económica. En todo fue duro. Como te decía, pues yo vivía de mi sueldo. Mi papá en ese proceso estaba esperando su pensión y nos tocó asumirlas a las 4. Pero bueno, se pudo. Logramos que él estuviera bien durante todo este tiempo. De hecho, mi papá no murió de su cáncer. Mi papá le dio una neumonía bacteriana y lastimosamente los médicos se dieron cuenta muy tarde qué era porque todo se relacionaba con una metástasis. Y mi papá un día, exactamente el 12 de enero, me llama mi hermana, ya él venía, pues le dio COVID. Y cuando le dio COVID quedó débil, bajó defensas, a los dos, a mi mamá también le dio COVID. Lo superaron aquí en casa, trajimos médicos y todo y lo superaron, gracias a Dios, pero sus pulmones se debilitaron. Algo que yo me sentía responsable al principio porque yo le hice chequeo de todo y me faltó los pulmones. Yo le decía al médico, es que se nos olvidó los pulmones. Y bueno, eso fue parte que la he ido superando con el tiempo. Mi hermana mayor vino a pasar aquí todo lo de la pandemia con ellos. Ellos, cuando nos encerraron, yo me los llevé para mi casa. Duraron un año viviendo con nosotros, pero un día me hicieron meeting. Yo salí a hacer mercado, me acuerdo, y los encontré a todos dos con maleta abajo en la puerta y me dijeron, hoy nos vamos para la casa de nosotros. Ya está bueno, ya pasó un año, ya hay que aprender a vivir con esto nos afectó a todos y yo, pero todavía no. Llamaron los dos a mis hermanas y que si yo los tenía secuestrados. No pude, me tocó traerlos acá a su casa y bueno, ahí les dio COVID por un domicilio que era lo único que pasaba, aquí tratábamos de no entrar ni nada. Mi hermana también le dio COVID y ese día 13 de enero me llama mi hermana y me dice, mi hermana mayor, él y mi papá está respirando mal, le cogí la saturación y la tiene en 79. Yo estaba en una reunión, me acuerdo que me levanté, dejé todo tirado, llegué aquí, no quería ir a la clínica, que él no iba, y lo obligué, peleé y lo subí al carro. Cuando llegamos a la Mar Caribe en observación, le pusieron oxígeno y comenzó a responder normal. Después lo hospitalizaron, se fue complicando y me pasó algo que te tengo que decir que yo pensé que era mentira. Antes de entrar a UCI, yo soy muy creyente, él también, él nos enseñó a creer en Dios. Llegamos al cuarto y yo le dije, pa, yo quiero que venga un sacerdote. Y me dijo, tráelo, hija, estoy cansado y no sé si salga de esta, tráelo, quiero irme en paz con Dios. O sea, ese día sentí que el mundo se me vino, yo también lo presentía, lo que él sentía. Y una vez llegó el sacerdote, que es mi cuñado, le dio los santos óleos, subió a UCI. Ese día sentí que me desprendía de él. Ahí duramos 8 días en clínica y un día, el 19 de enero,
recibí la llamada que no quería recibir. Acabamos de terminar un rosario con el médico, que hace un rosario por todos los pacientes, y yo sentí algo que yo decía que eso era mentira. Yo tenía a mi esposo al lado de la cama y le dije, mi papá se acaba de morir. Yo sentí que mi papá me abrazó y me dio un beso en la frente que solo él lo sabía dar. Y cuando yo termino de decir, mi marido me gritó y me dijo, deje de ser tan negativa. Suena el teléfono y me dicen, su papá acaba de fallecer. Y le dio 2 paros seguidos, aguantó uno, el segundo no. Tratamos de intubarlo y fue imposible. Ese día le dije a Dios, es tu voluntad, pero no hay palabras para explicarte lo que se siente. Así es. Inmediatamente llamé a mi hermana mayor que estaba aquí con mi mamá, me dijo, no soy capaz de bajar y decirle a mi mamá. Yo le dije, búscate las pastillas de la presión, llamé a mis otras hermanas y bueno, fue la locura. Claro. ¿Cuál cree usted que es la mejor forma de honrarlo ahora que ya no está? Mira, mi papá, un día que murió en la tarde, estábamos para esperar entrar a visitas, me dijo unas palabras y me dijo, hija, perdóname, ya no puedo más, estoy muy cansado, sigue con la responsabilidad de tu mamá, no la dejes sola, sigue siendo esa persona incondicional con tu familia, pero nunca te tuerzas, tus principios defiéndelos. Tú me enseñaste en la vida, en vez de que tú siempre dijiste que yo te lo había enseñado, tú me lo enseñaste, que la palabra tiene valor y que los principios nunca se dejan atrás ni se doblegan. Me siento orgulloso de todo lo que has hecho. Y me dijo, perdóname, un día te dije loca, pero el loco terminamos siendo todos, creemos en ti. Y hoy no solamente tu familia, mucha gente te necesita. Y ahí sentí como que fue la despedida y lamentablemente hoy no está. Lo extraño, todos los días de mi vida lo lloro. No hay un día que no me levante, porque yo salí a caminar y llegaba aquí, a esta casa, a las 6:30 y él me estaba esperando. Desayunábamos juntos, la fruta y yo me iba. O sea, sagradamente claro. Yo venía todos los días aquí a compartir con él y con mi mamá. Mi mamá me decía así, desde niña, yo me muero y me vas a llorar porque soy tu mamá, pero yo no me imagino qué va a pasar el día que no estaba tu papá. O sea, mi papá no era mi papá, era mi amigo, claro. Mi cómplice. Y bueno, la voluntad de Dios yo la acepto. Él me dijo también que no todo el mundo llegaba a conocer a su papá, no todo el mundo compartía todo lo que habíamos vivido y que Dios me permitió tenerlo 83 años. Y tener una relación de unidad. Sí, ese era mi papá. Bueno, y esto ha sido un año duro. Decirte que no le extraño, te digo mentira, no solamente yo, mis hermanas. Mi papá era un papá consentidor, siempre estaba para las 4. Un abuelo alcahueta, un abuelo que no le decía nunca no a sus nietos, les exigía a sus nietos. Los acompañaba, era el cómplice. Si mi sobrina chiquita, recuerdo que de niña le decía, Bebo, vamos para el Buenavista. A ella le encantaba el almacén Laura B. Le decía, Bebo, mira qué lindo ese vestido. A tu nieta se le ve lindo. Y enseguida lo compraba y le decía, nosotras no hacías eso. Pero de verdad que excelente persona, noble. Mucha gente después que murió que no conozco, me llamaban y me decían, le decían el Molo. El Molo era un señor. Claro. Excelente amigo, la nobleza. Mi papá nunca decía un no. Cuando mi papá decía no, era porque no podía. Ese era mi papá. Hacemos una pausa y ya regresamos. El 6 de enero que ella nació. En la mañana empezamos hoy, me sentía mal y me fui para la clínica y ya tuve a Elizabeth. Desde que ella nació, Elizabeth era inquieta, ella fue una niña inquieta desde pequeñita y era alegre, que ella está metida en todas las cosas del colegio. Ella es muy abierta, espontánea, lo que ella se propone lo hace, es echar para adelante.
Mi hermana es una mujer luchadora, emprendedora, siempre desde niña tuvo claro lo que quería, la mandona le decíamos. Eli es una persona que se ha hecho sola, a veces como todo hermano te digo, peleamos, pero cuando una y otra se necesita, ya estamos. Elizabeth es una mujer íntegra, trabajadora y sobre todo que es muy creyente. Ella cree mucho en Dios, conoció a mi hermano trabajando y siempre he considerado que son un equipo excelente. Juntos pueden llegar al cielo si quieren porque es real. Sí, es muy especial con su papá, estaba pendiente en él en todo. Era muy apegada. Te amo demasiado. Gracias por continuar con nosotros. Después de ver su sensibilidad y ver esa unidad que usted mantiene con su familia, nos gustaría también saber un poco sobre su esposo. ¿Cómo ha manejado y qué le dice su esposo? ¿Cómo ve desde su perspectiva su esposo todo ese desarrollo, todo ese trabajo que usted ha venido haciendo como concejal, como diputada y ahora con esta nueva aspiración? ¿Qué papel juega él allí? No, mi marido al principio, como te dije inicialmente, no quería. Él fue opositor a esto. Hoy creo que es uno de mis seguidores aférreos, cree en mí, me ha ayudado. De hecho, él me hizo tomar la decisión con mi papá después de terminar el consejo. Ahora vamos para la asamblea. Yo les decía, no, ahora los locos son ustedes. Es mi primer periodo, déjame repetir consejos. No, vamos para la asamblea. Me apoya en todo, es incondicional, se encarga de toda la organización atrás de bambalinas, me acompaña, es el crítico más grande que tengo. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué hablaste así? ¿Por qué hiciste eso? Eso no me gustó. Y mi gente, mi equipo dice, pero lo hizo bien. No lo hizo bien. Me ayuda a estudiar. Mi marido es contador y bueno, pero como docente es terrible. Yo trato de estudiar y ya cuando tengo el tema claro, comienzo a discutir con él, gordo, financieramente esto es tal cosa, esto, y me dice, sí, así está bien, proyéctalo para que la gente te entienda de esta manera. De verdad que esto es un equipo, mi marido es incondicional, a veces le doy gracias a Dios porque ser mujer y estar en política no es fácil, muchas veces descuido el hogar. También cuando tengo el espacio aprovecho a mi marido, disfruto ser ama de casa, a mí me encanta cocinar, me encanta hacer aseo, lo hacemos. ¿Qué es lo que juntos. mejor sabe preparar? A ver, yo soy buena cocinando, tengo que decirte, hago un arroz cubano buenísimo. Ah, caramba. El cayeye lo hago de todas formas, hago lasañas con cayeye, hago lasañas con langostino. Si me dices frijoles, si me dices arroz, o sea, yo soy buena cocinando. O sea que usted es una fiel representante de la mujer caribe. Sí, a mí me gusta, yo lo disfruto desde niña, a mí me gusta cocinar. No lo hago todos los días porque tengo que decirle, lo confieso, pero cada vez que puedo lo hago, cocinamos juntos, él también le gusta la cocina. De hecho, estábamos pensando en hacer un curso de culinaria porque nos gusta. Pandemia me dediqué a ser ama de casa. Lo disfruté, mi papá decía, nos tienen comiendo a la carta, todos los días me inventaba porque estábamos los cuatro. En pandemia todos, salieron muchos chefs, yo me apunto ahí también. Sí, aprendí a hacer postres, sabía, pero hoy tengo otras especialidades. Y bueno, cocinamos juntos, viajamos, lo disfrutamos, cada espacio que podemos lo hacemos. Pero en este proyecto yo creo que mi marido ha sido una pieza fundamental, cree en mí. Me acompaña a todo, nunca hay un no, más bien me ha impulsado, me dice si puedes, no tengas miedo. Cuando recibí amenazas, cuando recibí todo esto, me decían no estás sola, no tengas miedo, siga adelante, lo estás haciendo bien.
y ha sido cómplice en todo esto, no solamente en la política, en mi parte laboral, en mi parte humana. Es una persona muy noble, mi marido es súper noble y le he aprendido muchísimas cosas. De pronto la que tiene carácter fuerte en decisiones he sido yo soy muy radical. Y bueno, en política he aprendido a manejar los tiempos, los momentos, hay que ceder. Y todo eso lo he construido con él. Todo lo que soy en estos momentos ha sido en compañía de mi marido. Muy importante. ¿Cómo le parece a usted, cómo define usted el trabajo que ha venido haciendo la Asamblea del Departamento del Magdalena? Hay quienes lo cuestionan, hay quienes lo resaltan, y no me refiero solo a usted como persona, como diputada, me refiero al conjunto, a la Asamblea Departamental. ¿Cómo cree que ha sido el desempeño? ¿Si le han respondido a los magdalenenses o han sido equilibrados? ¿Cuál es su percepción? Yo no soy quien para juzgar las acciones de cada diputado. Yo siempre responderé por mis actos y mis acciones. Yo he sido la única diputada en el Departamento del Magdalena que ha levantado la voz, que ha mantenido su coherencia, que ha evidenciado, que se ha atrevido a denunciar todo lo que viene pasando en el Departamento del Magdalena. Tengo que contarte que gracias a mis denuncias, una gerente de hospital en Salamina tuvo que devolver más de 20 millones de pesos porque había contratado un médico invisible, y médico invisible porque es que el médico nunca fue a trabajar, pero sí había un contrato. Y todas estas denuncias llevó que el médico tenía que acercarse a la Contraloría Departamental porque comenzó a rodar su nombre, porque yo comencé a hacerlo público, aparte que fui a los entes de controles y radiqué personalmente la denuncia. Y todos los medios comenzaron, él se acercó a la Contraloría Departamental, dio sus declaraciones y afirmó que esa no era su firma, que se la habían falsificado. Y todo esto llevó a que esta gerente tuviera que devolver la plata. Esto no exime sus responsabilidades. Gracias a esa denuncia, la Contraloría sacó 8 hallazgos fiscales, también sacó hallazgos penales, disciplinarios. ¿Nunca ha temido por su vida, doctora Elizabeth? Porque, o sea, enfrentarse a todo esto no es fácil. Bueno, sí, no ha sido fácil, sobre todo mi mamá. Mi mamá todos los días me llama y me dice, hija, no más, no sabes a quién te estás enfrentando, ya no sé de qué manera rezar por ti, pero yo asumí un compromiso. Yo asumí un compromiso y es hacer un trabajo, hacer un control político, y esto hace parte de mis funciones. Yo también estoy cansada, que es el sentir de los magdalenenses, no es Elizabeth Molina sola, Claro. de que se roben la plata, de que nos engañen, nos sentimos defraudados, nos han prometido tanto, y no solamente este gobierno, esto viene de gobiernos anteriores, y no vemos la inversión, no vemos un progreso, no vemos un departamento con oportunidades. También tengo que decirte que gracias a mis denuncias se evidenció que en el hospital de Pueblo Viejo se había contratado un psicólogo y un abogado sin título. He marchado en compañía del personal que labora en el Hospital San Cristóbal de Ciénaga a exigir sus derechos, a que les paguen sus salarios, y han dado resultados todas estas cosas, y eso es satisfacción para mí de que sí podemos hacer, que sí se puede gestionar. Mira, fui al municipio de San Zenón, a un corregimiento que se llama Bermejal, y de verdad que esto le llega a uno, no solamente a Elizabeth Molina, sino que la gente no lo conoce, no sabe lo que está pasando en nuestro departamento. Y llegamos a Bermejal porque recibí una denuncia. Y fui, yo tengo un teléfono, tengo que decirte, y en mis redes sociales recibo las denuncias de la gente y me pongo a investigar. Vamos a darlo para que las personas que nos están viendo y todavía tengan cosas que denunciar, pues lo puedan hacer. Recuérdenos, vamos a hacer énfasis en el número. 312-252-0315. Ahí va a salir en pantalla para todas aquellas personas que quieran denunciar y que tengan pruebas para hacerlo. En mi Facebook, en mi Instagram, todo esto lo recibo. Aparte del trabajo y de lo que ya yo tengo evidenciado, a mí me gusta estudiar, Adela, de verdad que a mí me gusta estudiar. Yo no salgo a improvisar ni a hacer una denuncia sin pruebas. Eso yo creo que me ha caracterizado y lo hago con fundamento, porque aquí tú no puedes señalar a nadie irresponsablemente.
Eso sí, en eso sí he sido juiciosa. Y bueno, llegamos a Bermejal y de ver toda una comunidad, o sea, era toda la comunidad, todo el corregimiento, niñas, señoras, hombres, ancianos, docentes, esperándome. Y me puse a investigar y me di cuenta que había un contrato de 950 millones entre el contratista y el interventor. Era el colegio José de la Cruz Martínez en Bermejal. Y este colegio tenía que durar 6 meses y lleva más de 33 meses y no le entregan. Y escuchar a un niño de 16 años que me decía, doctora, eso fue el año pasado, yo me gradué este año y soñaba por primera vez en la vida dar mis clases en un salón con techo, con ventanas, piso, porque toda la vida lo hemos dado debajo de un árbol. A veces nos improvisamos porque llueve y nos prestan un billar. Tenemos que hacer nuestras necesidades, turnarnos y cuidarnos que no nos vea el compañero atrás de un árbol. Las niñas me decían, doctora, nos da pena cuando tenemos el periodo. O sea, esto estaba pasando en el siglo XXI, Adela. Reales. Entonces llegamos, me di a la tarea, nos dimos cuenta que esta obra fue contratado por un alfil del gobernador, el señor Carlos Bonilla, cuando fungió como alcalde encargado. Tú sabes que en San Zenón no hubo elecciones porque hubo disturbios. Este señor contrató esto, una empresa que recuerdo que el representante legal se llama Armando Pavón, y una empresa realmente nueva. Y ahora el alcalde actual, comencé a cuestionarlo también en una audiencia pública porque hizo adiciones, o sea, ya la obra va por más de 1.000 millones de pesos y no la terminan. Entonces, con la comunidad, en compañía de ellos, hemos venido evidenciando, radicamos las denuncias y bueno, están trabajando en el colegio. Pero no es que trabajen, Adela, es que los magdalenenses y los samarios estamos cansados de tanto elefante blanco, de mala planificación, de que una obra va a costar 10 pesos y termine costando 30 pesos. Y todas estas denuncias las he venido haciendo tanto en el departamento del Magdalena como en la ciudad de Santa Marta. Mira, estas denuncias que hoy está siendo investigado el gobernador, yo lo hice en su momento, lo hice como concejal y lo estoy haciendo como diputada del departamento. Eso venimos. Bueno, vemos que el barrio es bastante activo, Doc, está reactivándose la economía, pasan todos los vendedores, pero bueno, sí, eso hace parte de todo esto. Doctora Elizabeth, usted tiene una aspiración, quiere ser la primera mandataria del departamento del Magdalena. Y para los magdalenenses, como usted lo dijo, ya estamos cansados de tantas promesas, de tantas cosas. Y para nosotros es importante saber elegir. Este año tenemos que saber elegir. ¿Cuáles cree usted que son esos logros que usted ha tenido para merecer este cargo? Bueno, Adela, ¿cuántos logros? Bueno, logramos como concejal un proyecto que se logró incluir en el plan de desarrollo, que son unos incentivos a los deportistas. He denunciado, he evidenciado, tanto como concejal como diputada, el desperdicio de los recursos de los magdalenenses y de los samarios, con debates a la altura. Tanto que hoy muchas de esas denuncias el gobernador actual está investigado por todos estos elefantes como el Coliseo de Gaira, el CDI de Bonde y Ciudad Equidad, la mega biblioteca, entre otros que hice como concejal. Como diputada he sido la voz de los magdalenenses que queremos oportunidades, que soñamos con un Magdalena con oportunidades, que nuestros hijos tengan derecho a educación, que nuestros hijos vayan a una escuela digna, en óptimas condiciones, que los hospitales, mira, yo he liderado como diputada y ha sido un logro evidenciar lo que viene pasando en la salud en el departamento del Magdalena. Y no fue por falta de recursos, porque la plata está, el gobernador la tiene y no la ha ejecutado, ni siquiera en pandemia la ejecutó el 100%, solamente ejecutó el 40%. Aquí es donde tú ves un mal gobernante, cuando no ejecuta, porque los magdalenenses lo que queremos son oportunidades y eso también se hace con planeación y recursos. He visto y he denunciado también todo este control político que he hecho con altura, con vehemencia, con fundamento. Me he mantenido en una sola línea, que es defender a los magdalenenses. Hoy soy la voz de un pueblo que pide a gritos inversión, de un pueblo que pide vías,
Hoy voy recorriendo el departamento y escuchar a los magdalenenses que nos sentimos decepcionados, defraudados, engañados nuevamente. Los campesinos hoy dicen que el gobernador nunca volvió, solamente fue en épocas electorales, y es el sentir del magdalenense y es lo que sienten en los municipios del departamento del Magdalena. Hoy se pierden los cultivos también, las vías en mal estado. Yo sueño que los niños de Chinoblas, que es un corregimiento de Pibijay, dejen de caminar por 3 horas, Adela, para ir a escuchar sus clases, y además dejen de usar botas pantaneras, porque las vías están llenas de barro y en mal estado. Yo sueño por esa madre cabeza de hogar que quiere que sus hijos vayan a una universidad, por los vendedores ambulantes que tengan oportunidad, por los mototaxis, que sí, es un transporte, no es un transporte que está legalizado, no es un transporte óptimo, pero es que ni Santa Marta ni el Magdalena tiene fuentes de empleo. Seguridad pide la gente, y eso lo he demostrado, que el gobierno ha sido nefasto. Mira, yo hice debates en el 2020 y 2021, donde demostré que este gobierno tiene la plata en cuenta, la tiene en su bolsillo, por decirlo así, porque es el gobernador, es la primera autoridad del departamento y solo ejecutan el 6%. En salud, vuelvo y te lo repito, en educación. Hoy en Santa Marta, que es penoso, pero hay que decirlo, denuncié en el Colegio Líbano 2 en compañía de los padres de familia que la alcaldesa, irresponsablemente, porque fue una irresponsabilidad recibir una obra sin terminar, y la inauguró con bombos y platillos en época electoral. Iba a costar 8.500 millones y ya va por 10.000, y los niños hoy están dando las clases en pésimas condiciones, no había ni pupitres. Y gracias a la denuncia y a toda la comunidad, porque esto es un trabajo en conjunto de todos, hoy los niños comenzaron a aparecer. No debe ser la forma, porque todo tiene que estar planificado y ordenado en el tiempo, porque es que tú no contratas una obra para improvisar, tienes que tener los recursos y todo ahí, y eso es lo que estamos viviendo los magdalenenses. Y hoy los magdalenenses ven una opción, ven una oportunidad, tienen por dónde pronunciarse. Vuelvo y te repito, todas las denuncias que recibo es pidiendo auxilio, que la gente los escuche. Yo estoy cansada y hoy me comprometo aquí que si Dios y la gente confía en este proyecto, a gobernar desde el territorio. Aquí hay que vivir lo que la gente vive, lo que la gente siente. Aquí no podemos gobernar por Facebook, aquí no podemos gobernar por Twitter, por Instagram, y haciendo show y llevando cuando nos conviene o cuando es época electoral, ir a poner una valla y a prometer y no cumplir. Ya llevan 3 años este modelo de gobierno y no ha hecho una sola obra, una sola vía en el departamento del Magdalena. El departamento del Magdalena es un departamento en su 90%, me atrevo a decir, rural. La economía depende de esto también. No hay fuentes de empleo. Hoy vemos los vendedores, ¿cómo pasan? Sí, señor. ¿Cómo pasan? Hoy todo el mundo quiere llevar... Sí, la informalidad es un tema que hoy nos agobia. Falta de empleo. Hoy la gente pide a gritos seguridad. Ya nos da miedo salir a la calle, Adela, y eso también hace falta de una inversión, de un desgobierno. Veo un gobierno apartado de la realidad de lo que estamos viviendo los samarios y los magdalenenses. ¿Por qué creer en este proyecto? Yo creo en la buena política. La buena política que yo he demostrado desde el Consejo y desde la Asamblea. Yo también estoy cansada que se roben los recursos. Yo también soy una ciudadana del común, que gracias a Dios y al padre y a la madre que tuve, se me dieron unas oportunidades, y de que yo siempre he soñado, que también creo que es la era de la mujer. Esta es la era de la mujer. Yo trabajo como mujer, yo defiendo mi género, sé de lo capaces que somos. A unas muchos nos falta oportunidades y creérnoslo, atrevernos. Mi género, de verdad que las mujeres somos virtuosas, sin decir ni decir que los hombres, ni desmeritarlos, porque son fundamentales en esta sociedad. Tenemos que aprender a empoderarnos. Somos excelentes amas de casa. Yo digo que las mujeres hacemos 5 cosas a la vez, que es una virtud que los hombres no tienen. Y estoy preparada. Yo hoy me siento preparada, me siento capaz de liderar los recursos económicos de este departamento y comenzar a planificar.
¿Por qué quiere ser gobernadora del departamento del Magdalena? ¿Qué es lo que más la incita a ser gobernadora del departamento del Magdalena? Yo tengo un gran sueño, Adela. Yo sueño con un Magdalena con oportunidades para todos. Sueño que la hija de Lenis en San Zenón deje de dar clases debajo de un árbol. Quiero comenzar a gobernar desde el territorio y para el territorio. Y estas oportunidades que quieren los campesinos, la ama de casa, las mujeres, los niños y los jóvenes, se hace de la mano de los gobernantes. Aquí no podemos seguir permitiendo que el departamento del Magdalena se gobierne desde la capital y no sepamos qué está pasando allá. El Magdalena es uno solo. Y necesitamos eso. Y estoy preparada, yo estoy preparada y sé lo que se vive, sé lo que se siente. Sé que ir al colegio estrictamente a veces con el pasaje y no hay merienda, porque me tocó. También sé que es comer un cayeye y un guineo porque es lo más fácil que tenemos los amarios y los magdalenenses a pie, que vivimos de un salario mínimo. Yo vengo de abajo, yo vengo de una familia humilde, pero también sé que la honestidad, planificación, que los principios no se negocian. Eso lo he demostrado y por eso creo en la buena política y que eso es lo que necesitamos los magdalenenses, oportunidades. Doctora Elizabeth, ya para terminar, tiene un minuto para hacerle una invitación a todos los magdalenenses que nos están viendo en este momento para que se unan y la respalden. Bueno, yo te doy primero que todo las gracias a Dios. Los invito, porque aquí hay que mostrar son hechos, a que sigan mis redes sociales, a que vean quién es Elizabeth Molina, qué ha hecho desde el Consejo y de la Asamblea del Magdalena. Hoy pido un voto de confianza. Soy una mujer que estoy capacitada, estoy preparada y conozco las necesidades del departamento del Magdalena y yo tengo un gran sueño. Dijo Martin Luther King, por la libertad y la soberanía de los negros. Hoy yo te digo, tengo un gran sueño, que es el sueño de ustedes, de tener fuentes de oportunidades, que haya fuentes de empleo, tener vías, hacer la inversión en el departamento del Magdalena que necesitamos y comenzar a gobernar desde el territorio. Esto lo asumo con responsabilidad y construyamos un Magdalena con oportunidades para todos. Doctora Elizabeth, gracias por su tiempo, gracias por compartir todos esa información tan personal, tan íntima, tan familiar con todos nuestros televidentes y esperamos que esta no sea la primera entrevista que podamos seguir haciendo. Claro que sí, Adela, gracias a ti y decirle al departamento del Magdalena que aquí está Elizabeth Molina, soy un libro abierto, no tengo nada que ocultar y siempre diré la verdad. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros televidentes por permitirnos entrar a sus hogares y especialmente a sus corazones. Nos vemos la próxima semana.